Mire, hay otro comunicado hoy en la prensa, esto un poquito más halagüeño. El Banco Central de la República Dominicana informa que la tasa de inflación comienza un proceso de reducción, de volcar el rango en el cual se previó para el año, que fue 4% más menos 1. Y muestran unos índices que dan cuenta de lo que hemos venido, bueno, que comentamos del origen del proceso inflacionario que se vivió hace un par de meses aquí, que el propio gobernador Héctor Valdés Albizu lo hizo saber en su momento en aquella reunión que hubo en Palacio, que muchos referencian en otras oportunidades, donde el presidente reunió a algunas de las principales figuras de la vida social y económica de la República Dominicana, y donde allí hubo planteamientos como el propio gobernador, que dijo: yo no tenía pensado hablar, pero debo decir algunas cosas, entre las cuales más importante decía era que esto era transitorio, que lo que en ese momento se vivía era transitorio, era producto de situaciones particulares que se daban, de la desescalada, los incrementos en la demanda agregada sobre la base de inyecciones de recursos, transferencias sociales, básicamente en ese momento el paquete de ayuda que había propuesto Biden para los Estados Unidos, aquel cheque de $1,400, entre muchas otras cosas que generaron el problema de los fletes, bueno, cosas que eran transitorias y que no tenían necesariamente relación con la estructura, la base de la economía dominicana, que es sólida. Bueno, la inflación interanual, que en ese momento estaba en 10.48, ya está en 7.88. Y es lo que informa el Banco Central ayer. Ya a junio era 9.32, a julio 7.88. Una línea clara hacia la baja desde el 10.48 de mayo, en el pico de ese momento de inflación. Entonces, las cosas comienzan a tomar su curso, y por eso el Banco Central informa que comenzamos a tomar la línea de terminar el año en el rango meta de inflación, que es 4% más menos 1 como rango. Así que qué bueno, y esto debe también al mismo tiempo calmar un poco a quienes pudieran estar interesados en su momento en pescar en río revuelto para volver las cosas a la normalidad de una economía que tiene niveles de inflación, como ha tenido muchos años ya bajo control, en un solo dígito, y que no habían y ni existen razones estructurales en la economía dominicana para que eso cambie. Tú sabes que ese comunicado, Oscar, que nos llegó, nos lo envía siempre el amigo Luis Martín Gómez, director de comunicación del Banco Central, y otros. A uno le llama la atención, por ejemplo, en recientes reuniones del gobernador del Banco Central participando, don Héctor Valdés Albizu, con homólogos de la región, me informan o me dan detalles de cómo los demás gobernadores prestan tanta atención, no por Héctor Valdés Albizu, sino por los resultados de República Dominicana en el manejo de la economía, que es un referente, que tenemos un orden en el manejo de política monetaria, que las entidades de intermediación financiera, con ese liderazgo del Banco Central, pues han logrado, o hemos logrado como país, tener este nivel de aceptación o de manejo aceptable de la economía en medio de tanta incertidumbre por la cuestión de la pandemia, por la COVID-19. Ese tipo de cosas son admirables, y el valor que eso tiene es verdaderamente importante, y que hay que reconocerlo y resaltarlo. Y qué bueno que el Banco Central constantemente emite información y orientación, porque si hay algo que es muy delicado, es el manejo de la economía, y que por cualquier tipo de información con propósitos dañinos o por falta de información que venga la especulación, es importante que se mantenga esa orientación sobre la cuestión económica. Sí, otro problema que enfrenta la sociedad en estos momentos y desde la pasada semana es que el impacto de la fiebre porcina impactó los precios de la carne blanca, de la carne de pollo, que es la de mayor consumo. Hoy está el anuncio de que el gobierno dispuso la importación de 18 millones de libras de pollo desde Brasil y Estados Unidos, a los fines de frenar esa tendencia en alza y escasez que se ha notado en los últimos días de la carne blanca, debido a que el cerdo, que es la segunda mayor consumida en el país, bueno, está no escasa, sino con problemas de que la enfermedad ha hecho que el consumidor mantenga la distancia. Entonces, qué bueno que el gobierno
se apresta a la importación a los fines de que le llegue a precio justo al consumidor la carne de mayor consumo, la carne de pollo. Yo no sé si será que no me he dado cuenta, no lo he podido. Yo no he visto al presidente Luis Abinader en esta situación del manejo de la peste porcina africana. Él que está siempre atento a esos detalles. No lo he visto en esta, no sé qué ha pasado. El ministro de Agricultura decía aquí la pasada semana que el presidente habla con él o lo ve sobre el tema todos los días, al final del día, a ver qué pasó con lo que habían hecho. O sea, por lo menos según el ministro de Agricultura, y no es para pensar algo diferente, porque es un tema de mucha importancia. Y él siempre está atento. Él siempre está atento, o sea, y no es un tema de importancia capital para el país, para el gobierno, o sea, que no, descuidado no debe estar. Y no tiene que salir con un puerquito en la mano cargando la patada. Bueno, él salió comiendo puerco, ¿verdad? Salió comiendo puerco. ¿Verdad que sí? Él, después que el presidente Hipólito Mejía comió también, él comió puerco asado. Hoy tiene la agenda el presidente. Y la primera dama también. Pero yo no sé, mejor antes que tú vayas a la agenda, no sé, primero, cuál es el origen de esa situación con el pollo. República Dominicana es un país autosuficiente en la producción de carne de pollo. Sí. Aquí lo que se importa es muy poca cosa, y sobre todo a veces son pechugas y cosas así, pero de alguna calidad especial. Es difícil. Aquí yo ahora no retengo el dato preciso en mi cabeza. Hubiera hecho, debía tal vez la investigación, pero así que recuerde, memoria, creo que aquí se consumen 16 millones de libras de pollo, pero se producen 16 millones de libras de pollo al mes y se consumen 12, 13 o 14. Sí, pero se suple el mercado haitiano. Se suple parte del mercado haitiano, pero el mercado haitiano se suple con el excedente que hay de República Dominicana y básicamente con piezas que tampoco se compran necesariamente aquí. En Haití se compra mucho pollo vivo y muchas piezas de pollo, patas, alitas, cosas de menor calidad. Entonces me ha extrañado que con esto del cerdo, que decía aquí la pasada semana el ministro Limber Cruz, que por lo menos en las grandes superficies, que él se reunió con los directores de las grandes superficies, los jefes, los presidentes, los dueños de los principales centros comerciales de abarrotes en República Dominicana, lo mencionó incluso algunos de ellos, CCN, Grupo Ramos, Bravo, etcétera, 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 y le dijeron que en sus comercios al menos no habían sentido el impacto de la reducción de la demanda del cerdo. Entonces, eso se produce el miércoles, viene aquí el ministro Cruz, y creo que fue el jueves o el viernes, aparecen imágenes de un centro comercial, de lo que él mencionó, limitando la venta de pollos por persona, algo que me extrañó bastante. No se ha producido ninguna información del sector avícola en la dirección de que ha habido una merma en la producción, que pudiera ser, ¿verdad? Si por cualquier razón el COVID, la cantidad de empleados no se pudieron conseguir, hubo alguna reducción de la demanda, lo que fuera, ellos se programaron por debajo en la producción y cayó de esos 16 millones de libras, estamos produciendo 10, no ha habido una información. Pero me llama la atención entonces que la solución sea importar carne de pollo cuando no, en teoría, no aparecerían razones estructurales para hacerlo. Entonces, la información sobre la importación del pollo me gustaría que fuera un poquito más acabada y me gustaría saber la opinión de la Asociación de Productores, creo que se llama Sopollón, o los demás productores del sector, sobre esto. Si ellos están contestes con esta importación, si la importación no va a afectar la producción local, si es necesaria esa importación, cuál es la situación del cerdo además, porque yo decía la pasada semana, a principio aquí había que sacrificar, lo dije el lunes, al 100% posiblemente de la población porcina. En la semana recibí información, entre ellas la del propio ministro Cruz, en la dirección de que aquí el 70% de la producción está en granjas de alto nivel, granjas organizadas, granjas que tienen procedimientos fitosanitarios de primer nivel, donde ese cerdo no ha habido todavía casos de fiebre porcina en ese tipo de granjas. Entonces, significa eso que la mayor parte de la producción local de cerdo está protegida. Entonces,
¿Qué es lo que no nos están diciendo? Me falta un dato ahí. Falta información como para poder encajar las piezas. O sea, la información que nos dan no es para que haya que importar pollo. A partir de la situación del pollo en República, que uno le supone, ¿verdad? Por eso digo, me gustaría saber cuál es la posición de los productores avícolas en cuanto a esta importación, porque si es que ellos no están en capacidad, porque han mermado su producción por cualquier razón, que es perfectamente posible, bueno, porque vamos a saberlo, entonces entenderíamos cualquier decisión que se tome en la dirección de abrir a la importación del pollo. Ellos dijeron que estaban en capacidad recientemente. Pero siempre se ha dicho que aquí hay capacidad instalada para exportar hasta para las islas. Sí, eso es así. Entonces, aquí falta un dato, que es lo que yo quisiera que ojalá en los próximos días, las próximas horas no lo den, porque, reitero, el tema incluso del cerdo no es solamente que no se afecta el consumo, por el consumo humano la persona no adquiere ningún tipo de enfermedad, aunque el cerdo la tenga. Es que, en teoría, 7 de cada 10 puerquitos que hay en República Dominicana están cubiertos, porque están en granjas que tienen, bueno, el ministro nos dijo aquí que son más limpias que nosotros mismos. Sí, granjas modelo que están blindadas. Así como estoy bañado ahora, que me salí de mi casa bañado, yo tengo que bañarme de nuevo para entrar a un puerco. Sí. Que están blindadas, que ahí no entra nada que no esté debidamente. Y eso es verdad. Y ahí están los carros para entrar a los vehículos, tienen una cosa para meterlo, para desinfectar. O sea, claro. Entonces, si todo eso está así, entonces, ¿cuál es el problema con el puerco? Porque no hay cerdo. ¿Dónde está entonces la situación de desabastecimiento? Si las grandes superficies que venden la mayor cantidad de ese tipo de alimentos siguen vendiendo igual, ¿cuál es el problema? Si los polleros producen igual, ¿dónde está el problema? Entonces, falta una información que ojalá nos la puedan explicar lo antes posible. Lo que la autoridad debe garantizar es que haya en el mercado, pero que se explique cuál es la realidad. No, y a qué se debe la importación si hay capacidad de producción. Bueno, alguien saldrá a decir o a protestar si hay algún manejo raro en eso.